Bueno, seguimos entonces con las clases de demonología que incluye la pastoral de exorcismo para todos los que tengan interés, si algún obispo, sacerdotes, seminaristas en los colegios, en los seminarios, es para todos, para la gente, para los laicos que tienen grupos que ayudan a los sacerdotes en la pastoral de liberación o exorcismos, un poco aportar lo que en años, más de 30 años he podido vivir, con la ayuda y la formación del padre Gabriel Amort durante algunos años, acompañándolo él también en Roma. Bueno, vamos a continuar entonces algunas cositas que nos faltaba, una o dos normas finales, y estamos leyendo las normas introductorias, que es la experiencia de 2000 años de la Iglesia, que trae el ritual anterior, que se utilizó hasta Juan Pablo II, cuando saca el nuevo ritual, y en el nuevo ritual se conserva, se mantienen esas introducciones, porque toda esa experiencia no se tira a la basura, ¿verdad? Eso son cosas que se prolongan y se agregan algunas cositas más, que no, en este caso no se agregó más nada, parece que está como redondeado el asunto. El número 20 dice: durante el exorcismo use preferentemente las palabras de la Sagrada Escritura, estábamos viendo eso, antes que las propias o de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como sacerdotes, como Iglesia Católica, de transmitir las enseñanzas de Cristo tal cual, transmitir a través de lo que es la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia de todos los tiempos. Siempre es más puro, tiene más pureza, fidelidad, profundidad, mayor concentración, digamos, si uno se acerca a los primeros tiempos del cristianismo, aunque en el paso del tiempo se va desarrollando, las doctrinas, las enseñanzas se van profundizando, pero siempre en la misma línea de donde parte la enseñanza. Es solo profundizar lo mismísimo que Cristo nos ha enseñado, ir avanzando hacia la misma línea. Entonces, por eso acá, miren el cuidado, ¿no? Usar las palabras de la Escritura más que las propias. Porque obviamente, usar las enseñanzas de la Iglesia más que las propias enseñanzas, pero claro que sí. Imponga al demonio el decir si ha entrado en aquel cuerpo por la magia o signos maléficos, maleficios. Ya los vamos a nombrar los maleficios. Vamos a nombrar cosas. Cuando los nombremos, acuérdense que aquí está en la Iglesia, esto está en la introducción del ritual, los maleficios. Yo voy a nombrar una serie de maleficios que conozco por la lectura de libros de magia negra que he conocido, por la experiencia y cosas que he tenido que estudiar, pero no vayan a pensar que son inventos. Y esto cosa rara, que un sapo que le cose en la boca, que le meten una foto, parecen cosas extrañas, pero el que conoce, para el que conoce no, para el que no conoce, obvio que resulta extraño, pero porque resulta extraño no quiere decir que no exista. Todo el mundo el mundo cuántico, parece que son raras las cosas que se dicen porque hay leyes distintas que las leyes que nosotros conocemos aquí, que comportamientos en el mundo cuántico distintos, y si uno lo quiere explicar, gente que no está en eso va a decir, qué cosas raras que está explicando este hombre, pero existen. Y es así. Entonces, imponga al demonio el decir si ha entrado en aquel cuerpo por la magia o signo maléfico, o a cosas maléficas que el poseído ha comido. En este caso, que lo vomite. Por eso siempre hay que tener una cubeta ahí preparado siempre cuando uno va a atender, tanto en la oración de liberación como en el exorcismo. Una de las cosas, ya lo voy diciendo, para los que ayudan a los sacerdotes,
tienen que tener una cubeta con bolsas ahí para ir cerrando, atiende a uno, cierra su bolsita, la tira y pone otra bolsita en la cubeta para que no se mezclen nada de uno con otro, bien higiénico eso. Cuando alguien tira cosas por la boca, que puede ser lo que sea, saliva, vomitar cualquier cosa, o vómitos que parecen normales, pero que, o algún objeto que pueda salir, o sangre, o lo que sea, baba, todo eso queda en, cuando lo sacan, por eso hay una bolsa, se le echa también agua bendita arriba, para que se rompa todo, para que no haga efecto, porque eso se cierra y se tira a la basura, se lo cierra bien, ¿verdad? Entonces dice, o cosas maléficas que el poseído ha comido, en este caso, que lo vomite, te conjuro y ordena que vomites el maleficio. Primero que me digas dónde está, cómo entró, cuánto tiempo hace, quién fue. A veces puede ser un poseso, por lo general cuando habla el demonio casi que estamos hablando de poseso, más cuando mueve todo el cuerpo y es dueño de los movimientos ahí es una posesión, toma posesión. En cambio la vejación ya casi que no se manifiesta, que no habla, apenas puede hablar un poquito, alguna palabrita saldrá, le llamamos vejación porque no tiene un dominio completo sobre toda la persona, pero en el caso de posesión puede ser que mientras está actuando el demonio, la persona sea inconsciente total, absolutamente inconsciente, de tal manera que no cree que lo que le está pasando y se sorprende que estén todo alrededor ahí sosteniendo. Entonces ahí conviene, cuando son primerizos que no saben lo que les pasa, ellos solo ven que lo están teniendo, para que ellos vean y colaboren. Si uno ve que son flojos y no quieren creer, no quieren colaborar, uno puede hasta grabarle, escuchen lo que digo bien aquí, grabar una partecita para que después, cuando entra en sí mismo la persona, que el demonio se sale, se le puede decir, mira, te voy a mostrar para que luches, para que te ponga las pilas, porque estás rezando poco, lo que sea. Mira, esto eres tú cuando no sabes qué está pasando. Listo, lo borran completamente, no tiene que haber rastro alguno. No se muestran esas cosas, solo se le puede mostrar a esa persona si es que lo necesita, si es que vemos que lo va a necesitar, para ayudarle, porque el demonio es astuto, el demonio le puede decir, son todos unos mentirosos, tú estás loca, no estás posesa, entonces ellos creen que tú estás posesa, pero en realidad estás loca. Le va a poner eso el demonio, es muy probable. ¿Para qué? Para que dejen de hacerle las oraciones, para que la persona no colabore, para que la persona no venga, etc. Entonces, en ese caso. Bien, y sigue, ordene que vomite. Si en cambio se ha servido de cosas externas a la persona, que diga dónde están enterrados, por ejemplo, dónde están las cosas que han hecho los maleficios. Y después de haberlas encontrado, quémese. Se las encuentra, se echa agua bendita, se reza, mientras está escarbando se va a buscar el maleficio, si es que se puede, si está al alcance, no hay que hacer malabarismos, no hay que romper, repito, todo una habitación, porque dice el demonio que ahí cuando no había piso, era todo de tierra, antes de construir la casa, abajo, a 2 metros, entonces hay que romper toda la casa para poder sacar un maleficio, no. Tiene que ser razonable. Si no se puede, se rezará en el lugar, se hará algo, se celebrará la misa, se echará agua bendita en el lugar exacto, pero no se rompe la casa, no se tira todo. A no ser que la casa sea totalmente embrujada, que haya lo que se llama la infestación diabólica, donde se mueven las sillas, donde se abren las puertas, donde en ese caso... donde uno hace un exorcismo a la casa y no pasa nada, y vuelve a hacer otro y no pasa nada, y se ve que hay algo muy fuerte, porque si uno hace un exorcismo a la casa probablemente deje de hacer eso, pero si continúa y continúa, quiere decir que hay cosas muy fuertes, donde hasta en alguna circunstancia podría pedirse que se muden de la casa, se vayan y se compren otra casa, que la derriben o lo que sea. Porque obviamente es lo que van a querer hacer, porque ya no se puede vivir ahí. Obviamente que el sentido común va a indicar qué es lo que se tiene que hacer.
Entonces pide la iglesia que se quemen esas cosas. Esos no son todos inventos de sacerdotes, de laicos. Esto es así. Entonces se lo quema. Por lo general, cuando se queman estas cosas, pasan cosas extrañas. Yo soy testigo. O no se queman, cosas que se tienen que quemar, o explotan, o sale un humo extraño, un olor totalmente espantoso, o cosas parecidas. No siempre. Podría pasar en algún caso. No sé, de 50 podría pasar 1, 2, 3, aunque son bastante seguidas, pero no quiere decir que siempre. Procúrese que el poseído revele al exorcista las tentaciones a las cuales es sujeto. Entonces, es importante que el exorcista o el que va a hacer oración de liberación le pregunte a la persona, dime, ¿qué cosas te pone en tu cabeza el demonio? Dilo todo, todo. Y no sé, padre, me dice que usted es loco. Cuando yo lo miro a usted, el demonio me hace ver su cara como de tonto o como cara de monstruo, lo que sea, desfigurada la cara del exorcista. ¿Para qué? Para que le dé miedo, para que pierda confianza. Eso también podría pasar. Todo lo que yo les digo, yo lo he vivido, ¿verdad? O lo he conocido de otros exorcistas, pero por lo general me han pasado todas. Entonces sí sé cómo es eso. Después, si después de poseído es liberado, ojo aquí también, no es que con un exorcismo se libera. Podría ser, pero no es así, necesariamente. Por lo general no. Podría ser en algún caso, con un solo exorcismo, va, listo. ¿Por qué? Y porque fue hace una semana que le hicieron la cuestión, no lleva mucho, y la persona está muy débil porque la persona tenía mucha vida de oración, era una persona que rápidamente reaccionó en su vida espiritual, o sea, se logró el objetivo por el cual Dios quiso, una conversión, lo que sea. Pero en otros casos puede durar mucho tiempo porque hay personas que no buscan la conversión, sino sacarse un problema de encima. Y ahí hay un serio problema. Cuando la persona, el poseso, quiere sacarse el problema de encima, como cuando va un curandero, paga para que ese día le haga algo y ya esté. O sea, busca lo fácil, busca al médico pero no la medicina. Entonces el médico le dice toda una serie de cosas, un régimen de comida y a los 3 días ya no quiere seguir el régimen. Entonces, claro que hay que convertirse de corazón. No es solo repetir rosarios, ir a misa, confesar. ¿Y cada cuánto tengo que confesarme? Cada 15 días, 20, lo más seguido que se pueda, 15 semanalmente si puedes mejor, pero hay que ver si algún sacerdote hoy día te quiere confesar seguido, porque la verdad que también ahí hay un problema. Pero no es solo cumplir cosas como el joven rico. Señor, desde joven he hecho todo. Cumplí con esto, cumplí con aquello, todo cumplidito. Pero le faltaba la forma, lo formal. Parece que era cumplimientos de cosas. Bueno, a ver, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Pues si cumples todo esto es lo más hermoso. Y no. Entonces significa que era un cumplimiento externo. No había un amor, porque si había amor, el amor no retrocede ante el amante. Ante la propuesta de la plenitud del amor, se abraza, no retrocede. Entonces es señal de que aquí faltaba el amor. Entonces, cuando viene un caso de estos, tiene que dejarse en claro que no le vamos a hacer oración si primero no entiende, no empieza a trabajar en la vida espiritual con una profunda y sincera conversión. Se le puede hacer una oración inicial para que vean, yo hago así, un discernimiento, a ver, cuando veo que sí, veo que sí es posible que haya algo, hago un discernimiento con una oración de discernimiento, una pequeña fórmula de exorcismo, de oración de liberación, y ahí se ve qué pasa con la persona, se ve si está o no el demonio, que ya lo vamos a ir viendo. Y en ese caso, lo hago para que la familia que está con él y la persona misma lo vea. Y si la persona en el momento que está sucediendo pierde la conciencia y no tiene idea qué está pasando, hasta, les digo, yo grabaría la siguiente vez una partecita para que mostrárselo, decir, esta es tu situación. Ahora,
yo no te voy a hacer oración si tú no tienes una disposición grande en tu corazón de comenzar con una nueva vida, de convertirte a Dios hasta la muerte, siempre. Porque si no, si tú me dices que sí, pero no es así, yo voy a hacer tu oración y tú vas a rezar y va a pasar tiempo y te vas a cansar y vas a abandonar todo y lo cansas al sacerdote y le haces perder tiempo, ¿verdad? Porque no hay sincero propósito. Se le explica todo. No es que yo te haga un exorcismo y se va, como en el tiempo de Jesús. Jesús es Jesús, primero, Dios hombre, Mesías. Segundo, había llegado la plenitud de los tiempos. Tercero, es la explosión del amor, de la doctrina, y se tenía que probar con signos la doctrina de Cristo, Dios y hombre. O sea, eso es fulminante. Él tiene el poder de hacerlo, pero siempre exigía la fe. Siempre exigía la fe antes de hacer las cosas. Bien, entonces sí es importante que, vuelvo a repetir, que no hagamos, porque si no las personas que vienen dicen, fuimos con la Iglesia Católica y no pudieron sacar el demonio. Wow, como si te lo van a sacar a pesar tuyo. No, tú tienes primero que querer que te lo saquen de verdad y tener el deseo de una sincera y profunda conversión. Después le echan la culpa a la Iglesia o el exorcista. No, este no funciona, vamos a buscar otro. El más famoso por internet, a ver en qué encontramos. No es que tienes que buscar el más famoso, porque te lo puede hacer cualquiera que tenga delegación del obispo, porque es la Iglesia. Cuando tiene delegación del obispo como exorcista, es la Iglesia la que exorciza, sea cual sea el sacerdote. Entonces, eso pasa y van andando de exorcista en exorcista hasta que se cansan, abandonan todo, van a los brujos después o se quedan con lo que tienen, pensando que eso ya no se arregla. O prefieren así que esforzarse, porque es muy difícil amar de verdad. Es muy difícil. Yo con el esquemita que les voy a hacer dentro de poco, les voy a mostrar qué difícil es amar. No es sentir lindo, no es sentir bonito. No es que yo estoy amando a Dios si tengo una serenidad en mi corazón, una paz, un gozo, miro una imagen y me enternece de Jesús, y enseguida yo lo asocio con que me voy a ir al cielo, con que soy bueno, con que tengo que tener mucho cuidado, porque bueno, estoy siendo consolado por Dios. Bendito sea Dios, gracias Dios mío por este consuelo que me estás dando. Pero el amor es lo contrario que eso que estás sintiendo, porque lo que estás sintiendo es sensible y es un placer que tú pasivamente estás recibiendo, ¿verdad? Que no está mal porque es algo espiritual, pero sensible. En cambio, cuando tú tienes que dar y te cuesta, tienes que poner amor, dicen, más amor, ¿qué quiere decir? Morir más a ti mismo para hacer algo bueno, objetivo, sientas o no sientas. Más bien, a veces el amor más auténtico es aquel que menos se siente cuando lo estás haciendo. Es decir, levantarte todos los días a la hora que te tienes que levantar, cumplir fielmente lo que tienes que hacer todos los días sin quejarte. Eso es amor, aunque no sientas nada. Entonces, esto es muy importante para nosotros, pero también para enseñarle a la gente. Es que no siento a Dios. Me siento mal porque no siento a Dios. Estará enojado conmigo. No. Dios no se enoja contigo. Te ama profundamente, desea tu bien y te quiere con toda el alma. Es que necesita que tú hagas actos positivos en busca del amante, muriendo a tu yo y tus gustitos. Yo le suelo decir a la gente que cuando tú sientes bien en la oración, sientes consuelo hermoso, es porque te lo está dando Dios, pero Jesús, y se lo está privando Él. ¿Por qué se lo priva Él? Se lo priva porque tú no estás haciendo un acto de amor perfecto ahí. Solo estás siendo pasivo recibiendo un consuelo que te lo está dando Él y te lo da con amor, con mucho gusto, pero Él no lo está recibiendo.
puedes darle gracias, entonces estás recibiendo gratitud. Pero cuando tú no sientes nada y sin embargo realizas un acto de amor concreto, ¿eh? que te cuesta, tienes que hacerlo, entonces lo haces, por ejemplo, estás rezando, no sientes nada, pero sigues con tu oración 1 hora como la tenías pensada. Mientras no estás sintiendo nada y estás haciéndolo, es Jesús que está siendo consolado, porque ve tu amor. Y entonces hay personas que prefieren ser consoladas más que consolar. No solo al prójimo, acá principalmente hasta a Dios mismo. Cuando nosotros estamos creados para servir a Dios, amarle y consolarle y reparar también mis pecados y los de los demás. El número 21. Si después el poseído es liberado, amonéstese con cuidado de guardarse del pecado para no ofrecer al demonio la ocasión de retornar. En este caso, su condición podría ser peor aún que la primera de la cual fue liberado. Eso está en la Sagrada Escritura. Lo dice Jesús, que hay que tener cuidado, no sea que venga por segunda vez y sea peor. Pero además aquí hay que tener cuidado. Nunca le diga el exorcista o el que hace oración de liberación, nunca le diga a la persona, quedaste liberado. No le digan así. Es una tentación porque uno quiere, está contento y ve que sí, parece que sí. Dígale, en todo caso, en este momento hay ausencia del maligno. Pareciera, ahora no está, pero pareciera que está mermando. Vamos a ver la siguiente vez. Entonces lo hace venir 15 días después, supongamos, le vuelve a hacer otra oración, no pasó nada. Entonces, vamos bien, sigue con tus oraciones, vamos a probar 1 vez al mes. Después, no pasó nada, hice oración, la persona está contenta, está bien, ya no siente los síntomas. Entonces uno dice, bueno, va bien por ahora, vamos ahora, a los 3 meses regresas, hacemos otra prueba. Va bien, ven dentro de 1 año. Bien, pareciera que se fue. Mantente firme, no cedas. Entonces, porque uno no tiene la varita mágica para saber con total exactitud si va a volver o no, porque puede pasar que sí sea liberado y que pasado un tiempito el Señor le permita que le haga una para probarlo en la fe, para ver cómo reacciona, o porque ve que se está dejando estar y le permite al demonio hacerle alguna travesura, como, ay, no, que no ve, que, ya está viniendo, me pongo firme, voy al Padre, mire, me pasó 1 vez, yo pensé que ya se había ido, como usted me dijo. Entonces, por eso no hay que decir. Entonces, podemos decir simplemente que está ausente de actividad, que pareciera que sí, pero no tenemos la certeza absoluta. Yo he tenido casos donde quedó liberada la persona después de 1 año de mucha lucha, que alguna vez pasaré diapositivas ya falleció la persona, de algunos fenómenos místicos que ha tenido la persona, que se puede ver, muy lindos. Entonces se quedó liberada. Después de 3, 4 meses, cada tanto el demonio la molestaba, le prendía fuego el pelo, teníamos que venir a apagárselo. Algunas cosas aisladas cada tanto solían pasar, pero la persona vivía santamente convertida, entonces ya es distinto. Se cambió la cuestión, sacó una gran ventaja de una persona totalmente ignorante que no quería ni amaba a Dios ni le importaba, a ser una persona fervorosa, entregada, sacrificada. ¡Wow! Ahí está el fruto, ese es el fruto, porque ni siquiera Cristo vino a pasarla bien en este mundo. No podemos pensar que si uno está bien la va a pasar bien, si uno está bien está listo para abrazar la cruz que el Señor ahora le vaya a poner. Le saca una, pero le pondrá otra. Eso también es importante. Siempre habrá cruces que llevar. Te sacarán esta, pero habrá otra. Se morirá algún familiar tuyo, perderás el trabajo, lo que sea. Hay muchas cosas que hay que sobrellevar, porque uno cree que ahora sí, Señor, ahora puedo disfrutar del mundo. No, tienes que seguir abrazando la cruz, que no existe el disfrute en este mundo. En el plan A que Dios hizo, sí, estábamos hechos para la felicidad, inclusive en este mundo, pero el hombre pecó y a partir de ahí se trastocó todo, por tanto el plan A se falló. Ahora el plan B es que no te queda otra que abrazar el sufrimiento.
Es el camino de la salvación del hombre. Y te lo muestra Cristo cuando viene a sufrir sin tener necesidad de hacerlo. Te muestra el camino porque Él es tu causa ejemplar. Él te muestra cómo se tienen que hacer las cosas. Y lo hace en un caso extremo, como es la pasión de Cristo, para que tú no te desanimes y no pienses que si te duele una muela ya es demasiado. Entonces, cuando superes la pasión de Cristo, puedes decirle a Cristo, Señor, podrías haber sufrido tú un poco más que yo, ¿verdad? No, es imposible. A Cristo no lo vas a superar más, porque el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de un hombre Dios, o sea, se llega al máximo de todos los sufrimientos, con una sensibilidad exquisita de su naturaleza humana, exquisita sensibilidad de Cristo en un corazón humano, pero una persona divina, Dios mío, una persona divina que tiene un corazón humano. ¡Wow! ¿Qué es eso? Sí, y tiene sensibilidad humana, cómo trabaja ese yo divino de Cristo, el único yo divino, esa naturaleza humana, hasta la exprime totalmente y sin pecado original, es maravilloso. Entonces el sufrimiento de Cristo supera toda nuestra capacidad de sufrir precisamente porque no tiene pecado original, porque su sensibilidad es exquisita, su inteligencia es maravillosa, su voluntad es poderosísima. En el Verbo encarnado, en Cristo el Señor. Bien, entonces esas son recomendaciones, ya más adelante volveremos a dar recomendaciones. El rito para exorcizar a los poseídos, aquí terminamos entonces estas normas, vamos un poco al rito para completar algunas pequeñas cosas. Dice la introducción al ritual, super pelliceo et stola violacia indutus, colocado el sobrepelliz y la estola morada, y atado el poseso, si fuera necesario, lo dice la introducción. Aunque hoy día hay que tener cuidado, primero, no atarlo con esposas ni cadenas, ¿ok? Eso de atado hoy día mejor no, porque en el mundo que estamos viviendo, si atas a alguien te ponen preso, porque lo ataste, y no van a entender nada. Entonces nosotros tenemos en eso mucho cuidado, hay que tener cuidado. ¿Cómo se hace? Si la persona está, yo voy a hacer una clase práctica, probablemente la siguiente clase será práctica. Nos vamos, en lugar de tener clase aquí, nos vamos a ir a grabar a donde yo hago mis oraciones para mostrar un poco y ahí mostraremos cómo se hace. Se lo sienta a la persona, se la sostiene y si fuera necesario se la acuesta en una cama, se le pone una sábana arriba y con la misma sábana se le envuelve las manos, los pies se le envuelve así como si fuera una momia, entonces no se puede mover. Y uno sostiene los pies con la sábana envuelta, entonces ya está atado. Hay una forma de ponerle la sábana de tal manera que no se puede mover. Listo. Pero ha habido casos donde sí, yo estuve en casos con el padre Amor donde había que ponerle cintas de cuero, como hacen en el manicomio, ¿verdad? En las manos, en los pies y en el pecho, porque la persona hasta ha roto esas cosas y ha roto cadenas. O sea, hay casos raros, no es lo común, no es lo frecuente, pero puede pasar, que no hay que asustarse. Entonces dice que hay que colocarse el sobrepelliz y la estola. Yo no me coloco el sobrepelliz, tengo el hábito, me pongo la estola, porque el sobrepelliz es blanco y el que está acostumbrado a realizar muchos exorcismos uno tras de otro, termina sucio, escupido, cae por el piso, se ensucia todo, bueno. Son casos y casos, pero por lo menos que tenga un hábito. Póngase la sotana, o póngase un hábito, la estola, y si quieren también el sobrepelliz. Pero sepan que van a tener que tener varios para ir cambiando si es que se van a dedicar con frecuencia, así que tengan varios sobrepelliz preparados. Nosotros tenemos esto que muestro aquí, es fotocopia, la primera que hice, del ritual oficial de la diócesis de San Rafael, Argentina, que me dio el obispo cuando me nombró exorcista. Claro que los obispos tienen un libro, uno solo, de exorcismo,
en la diócesis, deberían tenerlo, se lo entregan desde Roma, no es que se compran en las librerías, esto no se vende en las librerías. Entonces, como hay uno, hay que sacarle copia, porque el obispo sigue teniéndolo. Pues nosotros éramos 2 exorcistas, cada uno tenía una copia y, bueno, ayudábamos en distintas actividades. Entonces, esta es una copia del libro en blanco y negro, Rituale Romanum, de Exorcismis et Supplicationibus Quibustam, edicio típica. Este es el nuevo ritual que sacó Juan Pablo II con la introducción del cardenal Medina Esteve, prefecto de la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos, del 22 de noviembre de 1998. ¿Cómo comienza? Para que tengamos una idea, están las introducciones que hemos leído, acá una por una, las introducciones. Después, algunas indicaciones también acerca del exorcista. Ahí termina. Aquí empieza, propiamente. ¿Cómo empieza? Empieza con una oración que el sacerdote hace preparándose. Dice, exorcista, dicen secreto hanc orationem. Domine Jesu Christi, verbum Dei Patris, Deus universe creature, qui santis apostolis tuis potestatem dedisti, etc. Yo me gusta empezar con un Ave María, porque como, bueno, cuando hago oración de liberación no hago esto. Entonces empiezo con un Ave María. Esto lo puede hacer solamente el sacerdote y lo debe hacer exorcista nombrado por el obispo, porque esto es la oración oficial de la Iglesia. Este nuevo ritual es oficial. Por tanto, solo lo puede hacer el que tenga delegación de palabra para un caso o escrito para todos en general. Debe tener esa delegación del obispo para que el sacerdote actúe in persona ecclesiae, en nombre de la Iglesia, en la persona misma de la Iglesia, con el poder de la Iglesia, que tiene un poder enorme, además de ser sacerdote. Entonces, sí es para ello. El que hace oración de liberación no necesita ningún permiso del obispo, ¿verdad? Es una acción pastoral, que cuando ve que hay un caso fuerte se lo manda al obispo, porque él es el exorcista de la diócesis, y él delegará a alguien, debe tener delegado a alguien siempre. Toda diócesis, según las normas de la Iglesia, debe tener un exorcista al menos oficial, o si no tiene, es el mismo obispo, el exorcista. Y sería bueno que el obispo mismo vaya en algunos casos. A veces son tantos casos, porque no van a pensar que hay un caso cada 10 años en una diócesis o cada... No, hay muchísima tarea para hacer, porque hay muchos casos que no son posesión hay menos, pero sí hay vejación, obsesión, molestias de todo tipo. Y no vayan a pensar que posesión es una cada, como por ahí algunos dicen, no es así. Se los digo con toda la experiencia, con lo que he aprendido de Amor, con lo que he sabido de él, con lo que hemos hablado con exorcistas de Francia, de otros países. Yo estuve en Francia también, y con experiencias también con otros exorcistas. ¿No? Lo que pasa es que cuando uno es exorcista y lo conocen un poco, vienen de distintos lados y ahí se aparecen, vienen los casos fuertes. En cambio, cuando uno está ahí en la diócesis y no se dedica a eso, no le van a llegar caso. El que no se dedica a pescar no va a sacar ni un pescado. El que no le pone el anzuelo con una carnada no va a sacar pez. Entonces uno tiene que buscar a las personas, tiene que hacerse saber si hay alguna persona que tiene alguna cosa de esta naturaleza. El exorcista oficial es tal para que se anote, vaya a hacer consulta primero. También es bueno que sepan los psiquiatras, los psicólogos, que en la diócesis hay un exorcista, y también es bueno que el exorcista, yo lo he hecho, es bueno que el exorcista junte a los
psiquiatras, psicólogos católicos y les dé clases de qué. Primer lugar, de antropología filosófica y teológica. No, ahora estoy bien, madre. ¿Qué estaba diciendo? Sí, clases de antropología filosófica, antropología teológica, porque no conocen un poco lo que vamos a hacer aquí si es que llegamos a tiempo, si no, será la otra clase. Y también darle el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás de Aquino, muy importante también para conocer, complementar los temperamentos, puede ser los 4 temperamentos de Conrado Hock o algún otro que desarrolle los temperamentos de una forma más todavía subdividida, más precisa, más amplia, pero Conrado Hock es lo más básico, lo más elemental, más sencillito, aunque hay escritores que, como me decía el padre Héctor Ramírez, que escritores que tienen algunos desarrollos más expansivos, más en eso. Entonces, clase de eso, de catecismo de la Iglesia Católica, y explicarle un poco la pastoral y explicarle cómo se comporta y que vayan a ver, yo hacía eso, que vayan los psiquiatras a ver un caso, para que ellos también empiecen a tener un punto diferente, empiezan a darse cuenta que, ahora entiendo, padre, entonces yo tengo 20 pacientes así. Bueno, no me los mande todos juntos, pero pasa eso, por eso uno tiene muchos casos. Padre, yo tengo 20 que son más o menos, que tienen estos síntomas así, y no me encuadraban a mí con ninguna enfermedad psiquiátrica. Le daba la medicación y no pasaba nada, pero tienen estas cosas, mándemelo y venga usted también, vamos a hacer la oración y vemos. También los psicólogos, que aunque psicólogos hoy día con la formación espantosa que tienen, primero que no tienen filosofía realista, sino filosofía subjetivista, relativista, subjetivista, donde ven al hombre no como alma y cuerpo, no como un ser espiritual, no como un animal racional o un animal espiritual, sino que lo ven como un solo animal más desarrollado que los demás. Entonces nunca van a acertar. Tratan a las personas como si se manejaran por instintos, más que por la cabeza y la razón. ¿Okay? Entonces sí es importante un conocimiento antropológico correcto. Entonces se empieza con una oración. Luego, ¿qué se hace? Se hace la bendición del agua bendita. Aunque si ya lo tiene, no tiene que hacer la bendición, uno ya tiene el agua. Esto es cuando va a empezar, a ver, ¿cómo empiezo? Bendiga el agua. No es que cada exorcismo que va a hacer el sacerdote tiene que bendecir el agua. No, es por si la tiene que bendecir porque no tiene, ¿ok? Entonces, bendición del agua, 2 fórmulas que tiene. Después, la bendición de la sal. Sí, de la sal, que todo el mundo dice que eso, bendición de la sal. Luego la conmixtio, es decir, mezclar el agua con la sal sin decir nada. ¿Ok? También el aceite se bendice. Puede ser materia de un sacramento, como por ejemplo el aceite bendito, el óleo bendito, para los enfermos. O el óleo para los catecúmenos. El crisma es consagrado. Pero acá el aceite es bendecido no como materia de un sacramento, es bendecido como un sacramental nada más, que se le puede aplicar al enfermito, al poseso en la frente, en las manos, y se puede usar para otras cosas que ya llegará el momento, tal vez, donde yo pueda decir cómo se puede usar el aceitito, la sal, de grano, gruesita, de grano, y cómo se puede utilizar el agua correctamente, pero además otras formas de poder utilizar santamente o con principios realmente cristianos el agua. También lo diré en su debido momento. Luego vienen las letanías de los santos. Luego, una oración conclusiva. Luego se lee un salmo. Esto lo digo por si alguien alguna vez nunca vio que se hace. Se lee un salmo
con su oración conclusiva que le hace el sacerdote. El salmo se lo puede pasar el sacerdote a un asistente que lea el salmo, pero la oración conclusiva la hace el sacerdote. Luego viene la lectura del Santo Evangelio, obviamente la hace el sacerdote. Luego viene la impositio manum, la imposición de las manos. Esto está indicado por la Iglesia, no es que alguien se dedique a imponer manos. Esto es un rito para los sacerdotes. ¿Y qué hace? Pone las dos manos sobre la cabeza del posesos. ¿Y qué dice? Fiat misericordia tua domine super nos, cum ad modum esperamus in te. Bien. Emite espíritu tu me crea punto, me renovavis facem terre. Kyrie eleison. La gente va respondiendo, Señor, ten piedad. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Esto ei domine turri fortitudines a face nemici, Kyrie eleison. Nil proficias inimicus ineo et filius iniquitatis non apona nocereis, Kyrie eleison. No voy a traducir, ni pues se va a hacer, lo importante no es aquí que conozcamos la letra del ritual, solo el proceso, el mecanismo. La gente va repitiendo Kyrie eleison. Observemos este detalle, la Iglesia quiere que participe toda la gente que está allí ayudando. Ahí está claro, no es el exorcista solo. Entonces hay 5 invocaciones con la imposición de manos. 1, 2, 3, 4, 5. Después de eso se hace la renovación de las promesas bautismales. Hermosísimo, muy importante para comenzar con esta actividad. Se renuevan las promesas bautismales con 2 fórmulas, hay fórmulas distintas. Luego viene la oración dominical, el Padre Nuestro. Luego viene se toma la cruz y se dice, Ecce crucem Domine fugite partes adverse. Esta es la cruz del Señor, huyan los enemigos adversos. Persinium crucis de nimico libere te Deus noster. Por este signo de la cruz te libere el Señor Dios nuestro. Cruz sancta sit tibi luz et vita. Cruz santa, la cruz santa sea para ti luz y vida. Cualquiera de esas 3 se hace. Y luego viene la insuflacio. El soplido, insuflacio, pedido por la Iglesia, que lo hace el obispo cuando hace la insuflacio sobre el crisma, cuando va a consagrar el crisma, sopla 3 veces, donde pide al Espíritu Santo que descienda sobre el sacramento, en la materia del sacramento de la confirmación, que se usa también para el bautismo, que es el crisma, y para la unción sacerdotal, donde se ungen las manos sacerdotales. Entonces dice, mientras hace la insuflación, obviamente que mientras está soplando no, sino que primero sopla, y luego dice, Spiritu oris tue repele, Espíritu Santo que sales de mi boca, expulsa, domine, maligno espíritu, a este espíritu del mal, impera eis ut recedan, quia propinquavit regnum tuum. Spiritu oris tue repele domines maligno spiritus impera eis ut recedan, quia propinquavit regnum tuum. Y vuelve a hacer la insuflacio. Bien. Luego esa es la preparación, hasta ahí es la preparación. Luego viene fórmula deprecativa. Hay 2 fórmulas, una deprecativa, la otra es imperativa. Deprecativa, le pido a Dios que lo expulse. Imperativa, le ordeno, con el poder que la Iglesia me ha dado, se lo ordeno. Directamente. Luego viene la acción de gracia, se reza el Magnificat o el Benedictus. La conclusión, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso. Esperemos que puedan dar la conclusión, porque a veces todas estas cosas, evidentemente, si uno está ahí 4 o 5 horas y no se va, dejará un grupo de laicos que sigan un poquito, porque el sacerdote tiene que hacer otras cosas hasta que se vaya, obviamente que no va a venir a darle la bendición final.
¿verdad? Entonces, esto está por si la cosa está muy de escritorio, digamos, está todo hecho por si se puede. Pero la práctica te dice que muchas veces estas cositas, vas a rezar el Magnificat, pero la vas a rezar cuando ves que salió. Porque si sigue estando ahí, no se va, no vas a rezar el Magnificat, porque está hecho para dar gracias porque se ha ido o se ha ausentado la presencia, al menos momentáneamente. Después viene otros salmos que pueden, auxiliares, que pueden reemplazar al que habíamos leído, otras lecturas y otras oraciones deprecativa e imperativas también, dos fórmulas más de cada una de ellas. Luego, ¿qué pone el ritual? Apéndice, dice, pone otras oraciones que se puede rezar para que recen en la casa, oración de liberación, para que rece el poseso y recen los familiares con el poseso cuando el sacerdote no está. Entonces, acá hay otras oraciones de exorcismos también para el sacerdote. Dice, suplicaciones que privatim adeberi possunt a fidelibus, que en privado puede el poseso y la gente rezar, incollucazione contra potestates tenebrarum, contra el demonio y las potestades infernal. Y ahí hay oraciones de liberación para que hagan en la casa, con una letanía también. Son unas letanías, unas invocaciones a Cristo para que nos libere, a la Santísima Virgen, está en las otras letanías de los santos. En fin, la Iglesia te dice que hay que seguir orando en tu casa con oración de liberación y aquí te pone algunos ejemplos para que tú lo puedas hacer con el poseso en la casa. Luego yo tengo aquí, bueno, se me ha trenzado justamente ahora. Aquí tengo copias del ritual anterior, el llamado toledano, ¿verdad? El que se usaba antes del último. Entonces, esto yo lo rezaba porque yo existo antes del ritual nuevo. Yo soy del ritual antiguo porque no había otro. Después se pasó a este, pero como ya lo conozco de memoria, porque lo he hecho muchas veces, hay oraciones hermosísimas. También se pueden utilizar. El que tiene permiso para exorcizar puede también utilizar, si quiere, para variar el anterior, porque va a llegar un punto y dice, ¿ahora qué hago? Vuelvo a hacerlo porque no se va el demonio. Y lo hago una vez, lo hago dos veces. A ver, vamos a variar un poco. Acá vamos a usar otras oraciones. También se puede usar como oración de liberación, sería, porque no es el oficial. ¿Qué pasa si una persona, un sacerdote, no tiene la delegación oficial del obispo? No debe hacer que es el oficial de la iglesia en nombre de la iglesia, porque está haciendo algo que no le compete, pero el anterior, ya no es el oficial de la iglesia. Entonces, ¿qué puede hacer el que hace oración de liberación? Puede sacar de aquí frases, oraciones del anterior, no hay ningún problema, no está haciendo exorcismos sin permiso del obispo, esto se convierte en oración de liberación porque no es el ritual oficial, este es el oficial. Entonces eso también, o si no, se puede usar para hacer oración de liberación la parte final del nuevo, la parte final nada más. Entonces, para que lo hagan sin miedo en la oración de liberación, no hay problema. En cuanto al exorcismo de León XIII completo, que es muy lindo y muy poderoso, el sacerdote preguntará si lo puede hacer a una persona concreta. Si no tiene la delegación del obispo, Roma dice no. ¿Por qué? Porque está incluido en el nuevo casi todo en algunas partes. Entonces ya está casi metido aquí. Entonces no se use para hacer oración directamente al poseso. Pero si uno hace esta oración de León XIII a mucha gente, porque va a empezar un retiro, una misión, van a salir a misionar, entonces se hace una oración en general por un pueblo, por una comunidad, porque va a empezar un retiro, porque van a empezar una actividad muy linda,
puede hacer esta oración sin ningún problema, porque no se la está haciendo a una persona individual, lo está haciendo a todos en general y siempre esto va a repercutir por el bien de toda la iglesia en general. ¿Qué más? Yo me hice mi propio ritual de liberación con un poco la experiencia que uno tiene, ya algunas las compuse yo para que sean bien de liberación y no sean del ritual nuevo. Entonces hice algunas, eso lo pueden hacer los sacerdotes también, escribir cositas porque el sacerdote está capacitado para, si es sacerdote, tiene que confesar y dar consejo en el plano moral, está capacitado para interpretar y poder hacer una oracioncita. Creo que sabe teología, debería saber teología como para poder escribir una oracioncita y ya se transforma, ya son sus oraciones de liberación. Puse también salmos, los salmos se pueden rezar, incluso los salmos que están acá en el ritual oficial para liberación se pueden usar los salmos estos, solo los salmos y las lecturas bíblicas también, porque eso está en la Biblia. Si quieren, van a la Biblia, si no quieren tocar, no es cuestión de no tocarlo, sino de no hacer las oraciones completas de aquí, especialmente la imperativa y deprecativa. También puede usar, si quiere, la letanía de los santos de acá, no hay problema porque solo está usando las letanías de los santos. Lo que no tiene que hacer es hacerlo completo, especialmente la fórmula deprecativa e imperativa en nombre de la Iglesia. Eso no. Bueno, ¿querías hacerme una pregunta? Fuerte, porque así saben de qué se trata. Yo lo voy a repetir de todos modos. Hace un año, gracias a Dios, hicimos una misión en y pasó con una señora, escupió, no sé si era un papel, no sé qué era, pero escupió algo. El punto es que no se quemaba. ¿Por qué? Porque no le puso agua bendita. Pero entonces yo dije que lo pusiera agua bendita para que, y después lo quemara. Bueno, yo no sé si lo hizo o no lo hizo. Entonces yo me quedé con la duda de qué pasa si no lo llega a quemar, si no llega a Pero lo voy a repetir un poco para que estuviste misionando en una ciudad de México, para no tocar nombres propios, y se presentó una mujer que vomitó algo y salió como un papel, algo salió de su boca, lo quisieron quemar y no se quemaba, entonces tú le aconsejaron que le echen agua bendita y lo quemaran después. Me preguntas qué pasa si no lo queman. Y bueno, si no se quema no hay ningún problema, con guantes siempre, con guantecito, porque eso también hay que tener cuidado. Y siempre rezando, se lo puede romper, si no se rompe, lo meten en una bolsita, le echan agua bendita, lo cierran bien, bien cerrado, lo meten en la basura, ¿qué va a hacer? O lo entierran y ya, o lo meten en la basura, ¿qué va a hacer? Hay que tirarlo. Pero ya está, hicimos todo lo que podíamos y estaba a nuestro alcance. ¿Está bien? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, es el momento. Sí, a ver, allí, Elías, no, Eva es antes que Elías, porque Eva, cronológicamente, después viene el profeta Elías. A ver, Eva, ¿qué me va a preguntar? Bueno, la pregunta me surgió la clase pasada. Sí. Hablaba de cuando hay exorcismos muy difíciles, en los casos cuando una persona está fingiendo o que está tratando de imitar que es un poseso, hasta que se da cuenta, pues ya nos comentaba eso. Pero mi pregunta es que si a raíz de eso no puede ser vulnerable esa persona para que pueda el demonio tomar posesión de su cuerpo. Bien, el que juega con fuego se quema. Si la persona está jugando con cosas así de esa naturaleza, terminará con problemas serios, si ya no los está teniendo. Pero es un pecado gravísimo, una simulación de esta naturaleza es un pecado gravísimo. Significa que la persona ya tiene problemas, ya no es normal. O puede ser histeria o bipolaridad o alguna cosa que, bueno, depende de cómo necesitamos la persona concreta para saber de qué se trata, pero podría ser perfectamente tener algún tipo de anomalía psíquica.
A ver, Elías, Sí, profeta Elías. respecto también en la clase pasada, comentó que el demonio puede simular enfermedades en familiares o en personas cercanas. Y mi pregunta era, respecto a los laicos o incluso al mismo sacerdote, si hay algo que hacer para protegerse, porque supongo que el demonio los va también a atacar a los que están participando de manera, Sí, pues ahí el sacerdote directa. tiene que estar en gracia de Dios. Para mí, la estola puesta es una protección. Yo no me la saco. La estola puede ser más larga, yo se los voy a mostrar en una de las puntas para ponérsela también de alguna manera al poseso por las espaldas, para tenerlo agarradito, que no salga corriendo. Yo eso lo voy a explicar en la clase, pero sí puede afectar al sacerdote, ¿sí? Y alguna persona de ahí, si viene por curiosidad, si no está preparada, si está jugando, si no le importa nada, el Señor puede permitirle, para corregirla, alguna cosa de esta, sí, podría. Y, por ejemplo, el laico también que participa, que ayuda, también mientras se mantenga con los sacramentos Sí, en el estado de laico que gracia. viene a ayudar está haciendo una obra de caridad y es muy difícil, es raro que haciendo una obra de caridad te quedes afectado. Si de verdad es una obra de caridad, no te va a pasar nada. Y no hay que tener miedo, absolutamente. Y si te pasa algo, ¿qué problema es? Esto no es un cáncer terminal, son cosas que si Jesús quiere, bendito sea Dios, si Jesús lo permite, basta que uno haga todo bien. Uno tiene que ir en gracia, ir con ganas de practicar la caridad, no la curiosidad, ni mirar, ni ser aplaudido, ni tenerlo por un especialista en... No, eso no. Si uno va así, obviamente va a tener problemas, ¿no? Sí, gracias, Padre. Otra pregunta allí. A ver, Es una pregunta más que todo para Hombre. las personas que cometen hacen algunas actuaciones, perdón la redundancia, en cuanto a la liberación de los laicos. Por ejemplo, he visto en varias partes donde he estado que imponen mano los laicos al poseso y le ordenan al demonio que se vayan. Entonces, estos grupos, algunos carismáticos, otros de otros carismas, de otros grupos, imponen manos y algunas personas han terminado enfermas. Por ejemplo, tengo un caso de un amigo que terminó enfermo por imponer manos a un poseso. Entonces, Bueno. un laico debe imponer manos en una liberación. Bien. Gracias a la pregunta. No, la imposición manum es un gesto sacerdotal. Cuando digo sacerdotal hablo de obispos, sacerdotes, diáconos, porque se imponen las manos para ordenar un sacerdote, se imponen las manos para administrar los sacramentos, como la confirmación, como el bautismo, incluso la absolución, también hay que poner la mano. Es un gesto propio del sacerdote. El laico no debe imponer mano porque no tiene potestad jerárquica para hacer eso. ¿Una mamá y un papá pueden ponerle la manito en la cabeza a su hijito? Sí, como papá y como mamá, porque tienen poder natural. Y si están con el sacramento del matrimonio, tienen poder para hacerle la bendición a su hijito. Como papá y como mamá, bendecir a su hijo es bendecido. No es la bendición in persona Christi, esa es la diferencia. Es la bendición del papá y la mamá, que no tiene el sacerdote. El sacerdote no tiene esa bendición, pero tiene la in persona Christi. Supongamos que el sacerdote bendice el niñito, in persona Christi. El papá también lo bendice, es distinta. Porque es el único papá de ese único hijo. Y la mamá también. Y si están casados por iglesia, el sacramento del matrimonio, en virtud de ese sacramento, los padres tienen un poder no solo natural, sino espiritual sobre los hijos. Fíjense Adán y Eva, el tremendo daño que nos hicieron en el orden espiritual nuestros primeros padres. Entonces, sí tienen poder. Eso también hay que decir. Pero un laico que le ponga las manos a otro laico, ¿con qué potestad jerárquica lo está haciendo? Si ni siquiera le puede decir el obispo, te doy la potestad jerárquica sacerdote. No se lo puede dar tampoco, lo tiene que nombrar sacerdote, lo tiene que ordenar sacerdote. Bien, después también quería decir algo, la pastoral de exorcismo, el exorcismo, que es un sacramental, no se hace, no es un carisma, es un ministerio, no carisma. Es decir, no es exorcista el que tiene la capacidad
o el don que Dios le dio de ser exorcista. No. El poder viene por un ministerio que se lo transfiere el obispo, que sí es exorcista desde el momento que lo ordenan en el 3er grado, porque así lo establece la Iglesia. La Iglesia puede establecer otra cosa, de decir, también el sacerdote a partir de ahora, la Iglesia establece y le da el poder al sacerdote, cualquier sacerdote, pero no lo hizo, se lo da al obispo nada más, y se lo da para que pueda a su vez delegarlo si él así lo considera. Bien, espero que eso también haya aclarado. A ver, hermanita. Yo tengo una pregunta, que si puede presentarse un muerto en una persona sin que se manifieste el demonio. Bueno, eso yo lo dije, ¿verdad? En la clase anterior. Sí, hay un punto en la introducción, gracias, un punto en la introducción del ritual que dice, no crea el exorcista, y esto sirve para los de oración de liberación, no crea cuando diga que es el alma de un difunto, siga el exorcismo, hay que seguirlo, no hay que hacerle caso. ¿Es posible que un alma condenada pueda meterse? Y hay que estudiar el asunto si está esa posibilidad. No lo sabemos, habría que estudiar si es posible desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista teológico, si eso es posible que se pueda producir. No obstante, yo hago lo que la Iglesia me dice, ignórelo totalmente y siga el exorcismo. Esa es la respuesta, digamos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer nosotros. Si me preguntan mi juicio personal, yo creo, yo tengo que estudiar más el tema de, porque San Miguel Arcángel podría tomar el cuerpo y hablar a través de la persona. Sí, podría. ¿Podría hacerlo el Padre Pío? Sí, podría. ¿Podría hacerlo la Virgen María, que hable a través de... Sí. ¿Jesús? Sí. ¿Podría hacerlo entonces un condenado? Y si el Padre Pío es persona humana y el condenado es persona humana, el condenado lo podría hacer solo si Dios se lo permitiera. No lo haría por cuenta propia, no puede hacerlo por cuenta propia. Si Dios se lo permitiera, mi tema es si es posible desde el punto de vista ontológico y teológico. Siempre, si es posible y Dios se lo permitiera, entonces sí se puede dar. Pero la Iglesia me dice no crea y siga haciendo el exorcismo. Bueno, Padre, sí, una pregunta, es muy similar. ponte el micrófono. Ahí. Es similar a la pregunta anterior. Me enteré de un caso de que una persona tenía supuestas revelaciones de la Virgen. ¿De qué? Supuestas revelaciones de la Virgen, Sí. pero manifestaba la revelación supuestamente en que la Virgen lo poseía a él y él daba un mensaje a la persona. Y después la persona que era poseída decía que él ni se enteró ni supo qué dijo la Virgen, pero que ese mensaje era para esa persona. En eso hay que tener, pero muchísimo cuidado. En este caso, lo más prudente sería seguir lo que dice la Iglesia, ¿no? No se crea... No, en este caso podría ser, sí, podría ser. No es contradictorio, pero hay que tener sumo cuidado. ¿Yo qué haría con una persona así? Si, siendo yo exorcista, le digo, venga, vamos a hacer una oración. Primero descarto que esté el demonio ahí molestando, punto. Es lo primero que haría yo. Después me fijaría qué tipo de vida espiritual lleva esa persona. Luego me fijaría primero me fijaría el fenómeno, cómo se da. Después, ¿qué le dice? ¿Qué produce eso en la persona que recibe ese mensaje? ¿Qué produce eso en la persona que es el medio por el cual la Virgen le tomó? ¿Qué cosas le dice? Porque si la persona que dice que la Virgen le está tomando y uno ve que sí, que hay algo extraño ahí, le dice a una persona, debes hacer esto y hace esto y hace esto. Eso es mentira. Porque eso te lo puede perfectamente, lo hace el Espíritu Santo cuando inspira y mueve a las personas, a cada uno de nosotros en su interior. Son las mociones, las inspiraciones.
Ella no reemplaza al Espíritu Santo ni la acción de Dios en el alma de las personas, no reemplaza eso. En todo caso, podría hablar para decir que desea que hagan oración, que se rece más el rosario, que esto, que aquello, pero no da indicaciones prácticas de decir, bueno, tú deja la medicación que estás tomando, cambia de médico. Tú te vas a sanar el año que viene. Sí, esas cosas hay que tener más cuidado. Esas tipo profecías y cosas así. Bueno, en fin, hay que analizar y evaluar. No estamos descartando esa posibilidad, solo estoy diciendo que hay que tener sumo cuidado, hay que dar cuenta de eso a las autoridades eclesiásticas, al párroco y al obispo en todo caso, para que sean ellos los que disciernan y uno no creer hasta que no lo tenga, hasta que no pase por el discernimiento de un sacerdote o de un obispo. No creer a laicos así porque crean desastres dentro de la iglesia y en las almas. Sí, hermanita. Volviendo a la pregunta anterior, lo que pasa es que en un caso particular resulta que se estaba haciendo una oración de liberación. Entonces, supuestamente en esos días había fallecido una persona y se le bueno, una de las personas que estaba haciendo oración de liberación, supuestamente como que no sé, se le manifestó, no sé, en la imaginación, no sé bien con exactitud, pero le hacía saber pues que necesitaba oración. Entonces resulta que otra de las personas que estaba haciendo esa oración de liberación empieza a llamar al nombre del difunto y a decirle que vaya hacia la luz y cosas así. Entonces no sé, a eso me refería, no sé si sea... No, esas son distractivas. Mire, si yo estoy haciendo una oración de liberación y está el demonio ahí o de exorcismo y pasan esas cosas, son cosas distractivas, son exactamente lo que la iglesia no quiere que nosotros hagamos casos, porque nos va a marear, nos va a crear un sigue tu oración y no hagas caso, sigue tu oración. Hay que ver si es el difunto que está, si es un difunto o es el demonio que se hace pasar por un difunto, porque puede usar la misma voz, puede decir todo lo que él sabe del difunto, que sabe mucho más que su propia mamá, ¿ok? Que sus propios hijos, mucho más sabe el demonio. Bien, entonces voy a continuar, sí. De una vez para aprovechar, en caso de que fueran laicos, que estuviesen haciendo, o sea, ese tipo de oraciones de liberación, ¿en ellos hay algún efecto espiritual, o sea, que les afecte espiritualmente al hacer eso? Si los laicos están haciendo eso sin autorización del párroco y del obispo, es temerario, que no conviene, sí. Temerario, a no ser que sea su familiar, que sean la mamá, el papá y la familia está rezando por un hijo que está poseso y está haciendo oración de liberación en la casa porque se lo pidió el exorcista, eso no importa, no hay problema. Pero sobre todo hay problema cuando los laicos lo hacen en contra del párroco que no quiere que hagan eso, y más aún en contra del obispo, pero también del párroco, porque el párroco es autoridad. Entonces, si lo están haciendo en contra, entonces que se atengan a las consecuencias, porque ahí va a haber problemas serios, comunitarios. Ahí se les va a meter el demonio a ellos, les va a empezar a hacer problemas. ¿Por qué? Porque están al margen de la iglesia. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. El laico se puede quedar tranquilo si tiene al párroco que los prepara y le dice, pueden ustedes hacer oración de liberación, se hace de esta manera, no se metan en esto, que ponga una persona prudente, que él lo vigile, lo controle, vaya estando cada tanto, va él, va viendo, etcétera. Si él hace ese trabajo, no hay ningún problema. Pueden hacer los laicos oración de liberación también, sin imponer las manos, sin dialogar con el demonio, como se sabe, ninguno que haga oración de liberación simplemente tiene que ponerse a dialogar. Se le puede hacer alguna pregunta, en fin, muy básica. Si uno es exorcista o llevó mucha experiencia y está haciendo después oración de liberación, sí puede preguntarle lo que quiera, pues ya sabe, ya conoce qué puede preguntar, qué no puede preguntar, qué va a pasar acá. Distinto es una persona que ya tiene experiencia en el tema, entonces puede preguntar lo que crea necesario, que lo va a hacer bien. Bueno.
Vamos a pasar ahora a hablar sobre la historia. Primero les voy a dar unas bibliografías para los que me están siguiendo por los medios, bibliografía para estos temas. Les voy a dar alguna bibliografía. Voy a nombrar primero los más conocidos. El padre Amor tiene 3 libros. Nuovi un exorcista racconta, ediciones, Roma, ediciones Deoniane, 1992. Novi racconti di un exorcista, nuevos relatos de un exorcista, también en la misma editorial. El padre Amor tiene también Exorcisti e psichiatri, exorcistas y psiquiatras, también de la misma editorial en Roma. Balducci, un teólogo que tiene muchas cosas muy positivas, tiene Los endemoniados hoy, un tomo, un manual muy grande, muy bueno, se lo puede aprovechar. Editorial Marfil. También tiene La posesión diabólica, publicado en Bogotá, Colombia, 1994. Tiene otro, El diablo existe y se puede reconocer. El diavolo esiste, lo si può riconoscere, en italiano, ediciones PM, también en Bogotá, ediciones Paulinas. Con Balducci hago la aclaración que ya creo que he dicho. Nunca él hizo un exorcista, ni vio un caso. Él lo dice, lo escuché en televisión, en Roma. Él solo es teórico, solo es estudioso. Por eso hay que tener cuidado cuando dice cosas prácticas, porque si no tiene experiencia, las cosas prácticas no resultan. Eso primero. Él aconseja ir a brujos. Si uno tiene algo de un brujo, que vaya a otro, que vaya, si uno de magia negra le hizo algo, que vaya a uno de magia blanca que se lo quite. No se puede ir a un brujo, sea blanco, sea negro, el color no diferencia al brujo, porque es un accidente, el accidente no cambia la sustancia, sigue siendo un brujo. Se lo digo porque estoy dando metafísica para los que están presentes. Sigue siendo un brujo. Sea blanco o negro, siempre es una mesa. En la misma mesa puede ser de distinto color, uno lo va pintando, siempre. Y después toma a la parapsicología como una ciencia legítima y por ende toma los fenómenos paranormales como ciencia y como científico. Eso también es un gravísimo error, un principio que él pone del cual va deduciendo un montón de cosas falsas. Entonces todo lo que esté referido, todo lo que él menciona en cuanto a la parapsicología, a los fenómenos paranormales, todo eso no hay que hacerle caso. Él parte como si la parapsicología fuera una ciencia propiamente dicha. Y ahí es que vinieron muchas confusiones en la iglesia, muchas, porque él es un estudioso serio, sin embargo, en este punto le erró, por no averiguar, por no cerciorarse en el plano natural, simplemente en el plano natural, que esa ciencia no es ciencia propiamente. No tiene conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios. También el Museo Cristiane, León, Presencia de Satanás en el mundo moderno, Buenos Aires, 1962, Dictionnaire de Théologie Catholique, que tiene muchas cosas, famoso diccionario. Fortea, José Antonio, Summa Demoníaca, tiene cosas muy, muy buenas. Algunos puntitos, muy poquitos, 2 o 3, que yo no comparto, que no son de gravedad, digamos. Y algunos que sí, que él lo he conversado con él en Roma, creo, con él hemos estado conversando, que me debe estar escuchando en este curso. Así que sí, son puntos de vista, digamos, ¿no? También hay otro de Monseñor Cristiane, Presencia de Satanás en el mundo moderno, pero está en francés, Présence du Satan dans le monde moderne, París. Después La Pisière, El mundo invisible. Otro que es muy bueno es Peter Dorf. Traducción demonología.
Otro de Peter Dorf, Demonología 2, 1 y 2. Salvucci, Raúl, Indicazioni pastorali di un esorcista, ancora, 1992. Scola, Angelo, Los ritos satánicos en el juicio de la Iglesia, el Observatorio Romano, 21 de febrero de 1997, un artículo muy interesante. Tom Kedek, Les maladies nervieuses o mental o les manifestations diaboliques, París, 1938. Urrutia, Uldarico, el diablo, su naturaleza, su poder, su intervención en el mundo. Voy a decir otros más rápido. Acosta, Desiderio, el diablo existe. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se vence? Bourget, Pablo, el demonio del mediodía. Este es muy interesante. Brognolo, Manual de exorcista. Caterinet, los demonios en el Evangelio. Sinario, el diablo según la enseñanza reciente de la Iglesia. Cuando dice según la enseñanza reciente, no quiere decir que sea distinto de lo anterior, porque si es distinto, a Dios lo reciente. Es lo mismo pero profundizado, es lo mismo pero aportando algo más, ¿verdad? En su profundidad, algún aspecto, alguna consideración. Corté Nicolás, Satanás, el adversario. Ferrari, Giuseppe, el fenómeno de satanismo en la sociedad contemporánea. Forget, exorcismo y exorcista. San Juan Pablo II, Los santos ángeles y los demonios, Ediciones Palabra, en 1996, se recoge un poco la enseñanza de Juan Pablo II acerca de este tema. Bien, en fin, muchos más que yo, cuando les dé apuntes, voy a introducir esta bibliografía también como parte. Bien, la próxima vez lamentablemente no llegué a utilizar esta pizarra, pero la próxima vez empiezo con la historia del exorcismo rápido, muy breve, tal vez en 2 clases lo veamos, pero el esquema que vamos a hacer aquí sí es muy importante para que entendamos, porque es oportuno hablarlo allí.